Gloria sea al Señor. Gracias a Dios por este día que nos permite estar reunidos en la presencia del Señor. Gracias a Dios que nos permite congregarnos y nos permite estar atentos a escuchar la palabra del Señor. Damos la bienvenida a todos los hermanos que estamos acá congregados en la casa de Dios y damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven por las señales del internet. Dios me los bendiga. Bueno, hermanos, hoy día el Señor me ha regalado una palabra que titulé Un amigo en tiempos de crisis. Dígale que tiene al lado: un amigo en tiempos de crisis. El amigo en tiempos de crisis, hermano, es necesario para nosotros poder lidiar y poder enfrentar con todas estas circunstancias en las cuales estamos en estos días. Hoy día estamos atravesando por muchas cosas, hermano, por demasiadas situaciones en las cuales el mundo está padeciendo, el mundo está sufriendo, el mundo está aquejándose por una y otra cosa. Y esas cosas vienen dadas porque el príncipe de este mundo, que está vencido en el nombre de Jesús, quiere siempre venir a poner crisis en la humanidad para que la humanidad se pierda. Sí, pero tenemos un amigo fiel, tenemos un consolador, tenemos a un ayudador que está allí atento para suplir nuestras necesidades y llenarnos, según su riqueza en gloria, de nuevas oportunidades todos los días, nuevas misericordias todos los días y darnos el consuelo que tú y yo necesitamos. Dígale que tiene al lado: Jesús es tu amigo fiel. Gloria a Dios. Jesús es lo único que nosotros hemos de tomar en cuenta en estos tiempos difíciles para poder resolver cualquier situación que nos pueda estar aquejando y cualquier crisis que podamos estar inmersos en este tiempo. Vamos a la palabra. Juan capítulo 15, del versículo 12 al versículo 15. Ahí vemos un escenario en el cual Jesús directamente habla a su pueblo. Jesús directamente entra en escena para darnos un mandato, un mandamiento. Así que dígale que tiene al lado: necesitas escuchar el mandamiento. Hermano, este mandamiento es esencial, una clave para nosotros entender el principio de poder ejercer nuestra fe por medio de Cristo. Y se trata de que dice la palabra: este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Y dice: nadie tiene mayor amor que este, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El principal que puso su vida por nosotros fue Jesús. El principal que no escatimó esfuerzo, no escatimó el tiempo, no escatimó recursos celestiales y físicos para poder lograr la cometida de que tú y yo fuéramos salvos fue el Señor Jesucristo. Mira, por amor a nosotros, Él hizo ese sacrificio, pero ¿para qué? Para que nosotros fuéramos más allá de ser unos simples oidores, para que nosotros fuéramos más allá de ser unos simples escuchadores de la palabra y escuchadores de lo que Él nos vino a enseñar, para aplicarlo en la práctica. Ahora, ¿cómo podemos practicar ese mensaje del Evangelio? Ese mensaje del Evangelio no se puede compartir y no se puede vivir si no tenemos empatía por los demás, si no tenemos una necesidad de poder abordar los problemas, las temáticas, las situaciones que pueda tener cada uno de las personas que tenemos en nuestro entorno, si no tenemos esa necesidad de suplir esas situaciones. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de la palabra, por medio de las enseñanzas de Cristo Jesús, que son vivas. Ahora, el Señor en esas enseñanzas nos está diciendo que el amor es esencial. Nosotros no podemos ser hijos de Dios, practicar o decir que somos cristianos si no tenemos amor por nuestro prójimo, si no tenemos amor por las personas que están en nuestro alrededor, si no tenemos la necesidad de poder ayudar desinteresadamente. Ahora, Jesús vino a hacer ese sacrificio vivo y ayudarnos a restituir algo. Y ese algo fue el acceso al cielo que teníamos perdido por nuestro pecado. Ahora, fíjate una cosa: Él se encargó de que nosotros tuviéramos esa oportunidad de tener una vida eterna por medio de Él, por medio de su sacrificio, pero a Él, al Señor Jesucristo, le costó, y le costó mucho. Le costó su vida para volverla a tomar. Ahora, dígame una cosa, hermano: ¿usted está dispuesto a dar su vida, si es necesario, para que una persona, para que un grupo de personas, o para que la gente que usted tenga en su entorno pueda entender y escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? Si usted está dispuesto a eso, mi hermano, usted tiene que entender de que ese fue el ejemplo que dio Jesús. Ahora, Jesús dice en la palabra: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Quiere decir, hermano, que si Él nos está mandando, Él nos está dando el mandamiento, Él está haciendo constantemente un recordatorio por medio de su Espíritu Santo en nosotros, para nosotros ganar
gente y ganar personas para Cristo, entonces tenemos que tener claro que para ganar esas almas, para ganar esas personas, solamente tenemos que menguar a nosotros para que Él se exalte. Solamente tenemos que lograr que se separe de nosotros toda la esencia de la carne, todos los argumentos del mundo, todos los argumentos de nuestro pensamiento, todas las cosas que nos separan del amor de Dios para poder tener empatía por las personas que están perdidas, hermano. ¿Y por qué? Usted me dirá, ¿por qué, pastor, eso es necesario? Porque es un mandato de Cristo. Y aparte de eso, porque en algún momento tú y yo que estamos escuchando este mensaje, tuvimos la oportunidad dada por Dios de que alguien nos hablara, de que alguien tuviera la empatía con nosotros, de que alguien nos escuchara, de que alguien pudiera promover en nosotros, cambiar nuestra vida por medio de la Escritura. Y gracias a ese esfuerzo que hizo esa persona, en algún momento, tú y yo estamos ahorita escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hermano, Jesús dice que si nosotros escuchamos y hacemos lo que Él nos está mandando, entonces vamos a ser considerados sus amigos, ¿sí? Y dice que ya no nos llamará siervos, porque el siervo no hace lo que, no sabe lo que hace su Señor, pero nos ha llamado amigos para que todas las cosas que Él escuchó del Padre nos las dé a conocer. Eso dice la palabra. Entonces, en otras palabras, hermano, cuando hay una relación de amigos, ¿sí? Cuando entendemos que Jesús es nuestro amigo fiel y que nosotros somos demandados de parte de Él para poder amar a los demás como nosotros mismos, quiere decir que nosotros tenemos que ser amigos genuinos de las personas que tenemos al lado, no amigos por apariencia, hermano. No amigos porque nos vean, ay, esta persona sí es chévere, ay, este hombre o esta mujer sí habla bien o lo que sea. No, hermano, esto es una situación de que nosotros como hijos de Dios podamos ser transparentes, cartas abiertas delante de Él y podamos promover esos valores y principios que se han perdido durante el tiempo. El mundo está padeciendo por muchas crisis y lamentablemente no tiene gente sabia, llena de la palabra de Dios, con el amor de Dios, con el carácter de Cristo, que esté dispuesto a escuchar esos problemas y a darle una solución con Cristo Jesús. El mundo está padeciendo por eso. La gente se está suicidando, la gente se está enfermando, la gente está perdiendo su vida porque está ahogada en su propia crisis y no tiene un consuelo de alguien que le pueda ayudar, que le pueda aconsejar, que le pueda escuchar, que le pueda incluso dar su integridad de su vida si fuera necesario para que esa persona salga del lodo cenagoso. En otras palabras, Cristo Jesús hizo eso, pero nosotros somos llamados a hacer nuestro esfuerzo también. La palabra de Dios en Filipenses capítulo 2 del 3 al 4 nos enseña un principio interesante. Dice, no hagáis por nada por contienda o por vanagloria. Antes bien, hermanos, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quiere decir, hermano, que nosotros no podemos pensar en nuestros intereses. No podemos pensar en el yoísmo, no podemos ser egoístas, no podemos pensar en que tenemos que hacer o deshacer las cosas buscando nuestros propios intereses. Tenemos que buscar que por encima de nuestros intereses podamos ayudar los intereses de otros. Que podamos ayudar que otro por encima de nosotros pueda solventar su vida. ¿Por qué? Porque somos luz y sal. Somos la esperanza que el mundo necesita. E incluso, hermano, en la misma congregación, en la misma familiaridad de Cristo, en la misma familia de Cristo y en los que no conocen a Cristo, el mundo necesita escuchar un consuelo. Y ese consuelo, hermano, viene dado de Cristo por medio de su palabra y con la revelación de su Espíritu Santo para que nosotros hagamos una diferencia. Ahora, tú y yo quizás tenemos crisis, tú y yo quizás tenemos situaciones, pero esas crisis y esas situaciones se sopesan con la palabra de Dios. Se pueden superar de la mano de Cristo Jesús porque nosotros confiamos en Él, porque nosotros tenemos un amigo fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios, hermano. Entonces, fíjate que nuestro carácter interno puede marcar una diferencia de hacer o no el mandamiento de Jesús. ¿Usted sabía que riqueza, honra y vida son la remuneración a todos aquellos que hacemos realidad los mandamientos de Dios? ¿Sí? Y si Jesús nos está diciendo a nosotros que Él nos ha dejado ese mandamiento, que amemos a los demás, ¿sí? Y que nos constituyamos amigos de esas personas, o sea, entendiendo que tenemos que dar incluso nuestra propia vida por el bienestar de ellos, eso significa que Dios nos está exigiendo una nueva postura.
Que nosotros tenemos que, para realmente ser cristianos, ver más allá de nuestros anteojos, ver más allá de lo que tenemos al frente, ver más allá de lo que tenemos en nuestro entorno y empezar a tener empatía por la gente que tenemos alrededor. Empezar a tener empatía por la familia que tenemos en nuestro núcleo. Empezar a tener empatía por la gente que está rodeada alrededor nuestro, hermano. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Cuántas personas le has predicado la última vez? ¿Cuántas personas tuviste la oportunidad de orarle la última vez? ¿Cuántas personas ayudaste la última vez? ¿Cuántas personas que tú tuviste la posibilidad de algo, le entregaste un mercado a alguien que no tenía recursos? ¿Cuántas veces hiciste eso últimamente? No me lo tienes que responder, pero tienes que meditarlo delante de Dios y solamente entender de que no es para que el pastor te vea, no es para que el hermano te vea, es para que tú agrades a tu Señor Dios Todopoderoso. Nosotros no podemos ser ajenos ni apáticos a lo que está pasando en nuestro entorno, hermano. Sino, ¿de qué nos vale ser cristianos? ¿De qué nos vale ser hijos de Dios si no marcamos una diferencia? Entonces nosotros tenemos que saber que esa diferencia se hace en nosotros y muchas vidas van a ser transformadas solamente por el testimonio de Dios en nosotros. ¿Sabía usted que mucha gente es impactada por lo que usted haga? ¿Sabía que mucha gente puede cambiar su vida por lo que tú hagas a partir de ahora? ¿Sabías que mucha gente puede ser bendecida en su vida por una acción que nosotros hagamos? Mucha gente, hermano. Vamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 17, versículo 17. Ahí nos dice, en todo el tiempo ama a tu amigo y es como un hermano en días de angustia, en tiempos de angustia, hermano, qué tremendo. Entonces, cuando más el mundo está afligido, más el mundo está atormentado, más el mundo está lleno de situaciones y problemas, ahí Dios necesita levantar siervos conforme a su corazón, que sea realmente esa solución, ese aporte de amistad genuina que la gente necesita. Ahora, las crisis se superan de una forma en particular. El primero, que cuando vemos en escenarios bíblicos que Cristo encomienda a sus discípulos para hacer la labor que les fue delegada, entonces los mandó de dos en dos. O sea, los mandó en unidad, en el mismo sentir, acompañados los unos con los otros. Por si uno se caía, el otro lo levantaba. Pero también la Biblia dice que cordón de tres no puede romperse fácilmente. Entonces, cuando involucramos a Cristo Jesús como ese tercer cordón, muchas cosas hermosas y sobrenaturales empiezan a pasar. Y esa unidad que existe, en esa familiaridad que existe, en esa relación que existe, en esa amistad que existe, no se rompe, hermano, porque Cristo está allí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, nosotros, para que Cristo sea glorificado, para nosotros ser siervos diligentes, obedientes delante de Él, nosotros no podemos a partir de ahora pensar en nuestros propios intereses y en nosotros mismos. Entonces, si tú estás enfermo, no puedes estarte quejando, ay, estoy enfermo. Si tú no tienes dinero, no puedes estarte quejando, ay, no tengo dinero. Si tú no tienes trabajo, no puedes estarte quejando, ay, no tengo chamba, no tengo trabajo. No, hermano, nosotros tenemos que sacar eso de nuestra cabeza, sacar eso de nuestro interior y ver para el lado. ¿Sabías que a Dios le ha placido que tú estés vivo? ¿Sabías que hay mucha gente peor que tú? ¿Sabías que hay mucha gente que tiene más necesidades que tú y que está esperando que tú te saques tu lamento de la cabeza para que vayas a ayudarle? ¿Sabías eso? ¿Sabías de que Dios te puede hacer un milagro solamente por tú levantarte a establecer el reino de primero? ¿Sí? Muchas cosas empiezan a pasar cuando tú te levantas en fe a ser el ejemplo de Jesús. Jesús no estaba pensando en él mismo, hermano. Jesús, si usted lee los pasajes mientras Jesús estaba en su ministerio terrenal, él ni siquiera estaba pensando que iba a comer, hermano. ¿Sí? Él no estaba pensando que iba a llenar su estómago. Él decía y declaraba, mi voluntad y mi comida es hacer la voluntad del Padre. Ahora, nosotros recibimos una encomienda. Y esa encomienda es hacer la voluntad del Hijo. ¿Sí? Para poder accesar al Padre. Nadie puede accesar al Padre sino por Él. Y si nosotros no accesamos y no somos partícipes de los mandamientos de Jesús y no los hacemos realidad, hermano, no se espere poder entrar en el reino de los cielos. Y Dios le está exigiendo hoy, te está exigiendo hoy, hermano, que salgas de tu comodidad mental, salgas de tu comunidad almática y espiritual para conectarte a satisfacer con la palabra las necesidades de tu entorno, hermano. Y si tienes la oportunidad de que eso se materialice con algo económico, con algo físico, con alimentos, enseres y demás, a hacerlo, hermano, porque eso fue la encomienda que Cristo nos dejó. ¿Cuántos dicen amén?
Gloria a Dios, hermano. Entonces, en todo tiempo debemos amar a nuestro amigo. Y ya la Biblia nos dice que el entorno, que al amar a los demás, tenemos que constituirlo en nuestros amigos. Quiere decir que nosotros tenemos que en todo tiempo estar amando a esas personas. En todo tiempo tenemos que promover un ejemplo, un refrigerio en medio del tiempo de angustia. ¿Sabía usted que usted puede ser ese instrumento para llevar la paz en esta situación del COVID que el mundo está padeciendo? ¿Sí? Sabía que hay mucha gente que está desesperada, que no tiene un ánimo ni siquiera de respirar y seguir viviendo, y que cuando usted se deje usar por darle una palabra de aliento, leerle un versículo, orar por la persona, darle un mensaje, ayudarle en una necesidad física, sabía que esa vida puede ser sacada del lodo cenagoso. Sabía que esa vida puede ser sacada incluso del infierno si no se ha convertido en Cristo. ¿Sí? Esa vida puede ser transformada porque usted se levantó, hermano. Entonces, mira, un alma que usted salve, multitud de pecados se le perdonan a usted. Entonces tiene que levantarse en el nombre de Jesús para seguir el ejemplo de Cristo. Juan capítulo 15, versículo 13 nos recuerda: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y entendiendo que este pasaje original, sí, que el Señor nos dio de Juan capítulo 15, nos permite esbozar que esos amigos son la gente que uno ama del entorno, la gente que uno tiene que amar del entorno y la gente que uno tiene que proyectar amar del entorno. Entonces nosotros tenemos que salir de nuestros esquemas típicos. Esto no se trata de tener amigos por conveniencia. Esto no se trata de ganar gente porque puede satisfacer nuestras necesidades. No, hermano, esto se trata de satisfacer las necesidades de Cristo Jesús. Entonces, poniendo nuestra vida, hermano, tenemos que salir en el nombre de Jesús de cualquier tipo de circunstancia que nos separe de Él. Cualquier pecado que usted tenga oculto, hermano, y que lo mantenga alejado del evangelio, eso puede ser perjudicial para usted y para la gente que tiene en su entorno. ¿Sabía usted que si usted no se arrepiente, no pide perdón, no saca eso de su corazón, puede ser destituido de la gloria de Dios? Puede ser separado eternamente de la presencia del Señor si no se arrepiente y si no guarda su salvación con amor y temor, ¿sí? Entonces, le recuerdo esto, hermano, porque poner su vida por sus amigos quiere decir que nosotros no podemos estar más encapsulados viendo nuestros propios temas, hermano. No podemos estar ahí metidos en el pecado o en la iniquidad, si es el caso. No, hermano, tenemos que sacar eso de nuestra vida, arrepentirnos y poder entender de que nosotros no somos jueces de nadie. ¿Sí? Lo que es el único juez aquí es el Señor, pero nosotros somos llamados y abogados tenemos que Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ajá, pero fíjate una cosa, en ese hecho, hermano, independientemente de que nosotros no somos jueces, el Señor demanda de cada uno de nosotros que actuemos con actitud de restauración a esas personas que están perdidas, hermano. Y fíjate una cosa, primera de Juan capítulo 3 versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él, perdón. Entonces, ahí el primero de Juan nos quiere decir que tanto nos amó Dios a nosotros, que Él estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo por nosotros para que seamos considerados sus hijos. Entonces, nosotros tenemos la misma encomienda. Hay mucha gente que existe, sí, en nuestra sociedad que ni siquiera ha conocido al Señor, que todavía no son hijos de Dios. Y si Cristo dio su vida por nosotros para que fuéramos llamados hijos, entonces nosotros tenemos que dar nuestra propia vida para el Señor, para que esa gente que vive en nuestro entorno también sean llamados hijos. Ahora, el mundo no conoce a Cristo, el mundo no conoce del Evangelio, el mundo no conoce de la realidad de Dios. Y hay mucha gente que está atada, mucha gente que está perdida, hay mucha gente que no tiene esperanza. Ahora, esa esperanza se puede avivar. Dígale que tiene al lado: esa esperanza se puede avivar. Y en esa esperanza que se aviva, hermano, tú y yo tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es conocer a Dios constantemente, conocer a Dios y su palabra, escudriñar la Escritura, entender los frutos del Espíritu Santo y el carácter de Cristo en nosotros para poder marcar una diferencia en la generación de las personas que están en nuestro entorno, hermano. Cuando usted entienda que usted como hijo de Dios es portador de paz, de esperanza, de amor, de consuelo, y que usted es instrumento y vaso de Dios en las manos de Él para marcar una diferencia aquí en la tierra y establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, muchas cosas van a pasar. Entonces, hermanos, tenemos que entender de que tenemos que ser agradecidos ante el Señor.
Y en ese agradecimiento es que ya nosotros ya fuimos redimidos por Cristo. Ya nosotros accesamos la gracia de Cristo. Ya nosotros tenemos la misericordia del Señor. Ya nosotros accesamos a sus promesas. Pero no podemos invalidar, hermano. Y aquí es donde viene la responsabilidad. Para nosotros ser un amigo, realmente un amigo genuino, en tiempos de crisis, hermano, nosotros no podemos evadir nuestra responsabilidad. No podemos ser apáticos con lo que pasa en la vida de los demás. Ahora, déjame decirte algo, si tú eres apático o apática, o las personas que tienes en tu entorno y no le llevas su vida a los pies de Cristo, no le presentas el amor de Dios, no eres testimonio de Cristo Jesús en la vida tuya y la vida de los demás, entonces lamentablemente esa gente se puede perder. Y esa responsabilidad va a ser contada contigo, hermano. Cuando estemos delante del Señor, el Señor te va a pedir cuenta y nosotros tenemos que presentarnos delante de Él como obreros aprobados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo del 3 al 4, dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en oraciones noche y día, deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Ahí Pablo le estaba hablando a su discípulo Timoteo. Y ahí vemos un escenario de que Timoteo era una persona como nosotros. Timoteo tenía situaciones, aflicciones como tal, pero tenía un amigo. Tenía alguien que estaba atento para responder a sus necesidades emocionales y poder ayudarlo, consolarlo. Tenía un amigo que lo ayudaba a levantarlo espiritualmente. Tenía un amigo que estaba allí disponible para poder estar allí en la presencia de Dios y entender de que los procesos que estaba viviendo eran necesarios para ver el gozo y el refrigerio del Señor. Pablo estaba ahí siempre disponible para su discípulo. Quiere decir, hermanos, que ahí tenemos un ejemplo de consolación. Ahí tenemos un ejemplo de que Cristo Jesús nos ha instituido a nosotros como sus siervos para consolar a otras personas. Pero no podemos seguir hablando y pensando exactamente lo mismo todo el tiempo. Es más, a partir de ahora tenemos que actuar como Cristo actuaría. Si tú pretendes que Dios bendiga tu vida, si tú pretendes que Dios te haga un milagro, si tú pretendes que Dios haga una diferencia en ti, entonces tienes que levantarte a hacer ese mandamiento. Tienes que empezar a amar al prójimo como a ti mismo, hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? 2 de Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero tu tía Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí Pablo le está dando una exhortación a su discípulo Timoteo y le está reflejando que es necesario que haya en él una fe no fingida. Es decir, que como ejemplo, hermano, nosotros tenemos que tomar esa batuta, tenemos que recalcarle, hacerle vivir, hacerle ejercer a las personas que están en nuestro entorno que su fe no debe ser de mentira. Que su fe no debe ser una fe que claudique al ratico, o sea, que deje de ser el ratico, no, sino una fe absoluta, enfocada y puesta su mirada en Cristo Jesús como el autor y consumador de su fe. Ahora, pero es importante porque esa fe, fíjate cómo trasciende de generación en generación. Ahí Pablo le habla a Timoteo y le resalta, y le dice, así como estuvo en tu abuela y en tu madre, que esté contigo. O sea, cuando nosotros instruimos a alguien en la palabra, cuando nosotros suplimos y llenamos ese vacío emocional, ese vacío espiritual, ese vacío incluso físico, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios y con la actitud correcta, entonces podemos avivar la fe de la persona y esa fe se transmite de generación en generación. Va a llegar un momento que usted va a ganar un alma para Cristo y lo va a enseñar a ser ese discípulo conforme a Cristo Jesús y esa persona se va a enamorar de Dios. Y cuando esa persona se enamora de Dios, va a enamorar a otro para Dios. Y cuando esa persona, la otra, se enamore, va a seguir haciendo lo mismo. Pero todo empieza por el principio. Tienes que ser un amigo genuino. Tienes que ser un amigo de verdad. Tienes que ser un amigo sincero, verdadero delante de Dios. Es más, te voy a dar una clave aquí. Jesús dice en Juan 15 de que ahora somos sus amigos porque Él se sacrificó por nosotros. Él se sacrificó por amor, pues. Pero nos está pidiendo en el mismo Juan 15 que nosotros amemos a los demás y que ese es el mandamiento. Ahora, lamentablemente, hermanos, si nosotros no hacemos esa realidad, no hacemos ese mandamiento, ya no podemos ser más sus amigos porque estamos siendo desobedientes.
Ahora, para seguir siendo amigos delante de Él, para seguir siendo amigos de Dios, entonces tenemos que buscar gente y ganarlas para Cristo. Entonces, hermano, tú que me estás viendo en las redes sociales, comparte este mensaje por las redes, hermano. Tú que me estás viendo este mensaje, difunde la palabra por todas aquellas personas que se te atraviesen en tu entorno, en tu sociedad, en tu trabajo, en todo donde tú transites, hermano. Y fíjate una cosa, iglesia, necesitamos marcar una diferencia. Ahora, el COVID es una situación que Dios está permitiendo para algo. Y usted me preguntará, ¿para qué, pastor? Hermano, pregúnteme, ¿para qué, pastor? Para que usted avive su fe, hermano. Para que usted se levante a creer. Para que usted recuerde que todo lo que usted ha leído millones de veces y ha escuchado en las predicaciones, para que lo ponga en práctica. Para que la sangre de Cristo que tiene poder se haga viva en usted, hermano. ¿Sí? Y usted puede entender de que ninguna aflicción de este mundo lo podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios, hermano. Entonces usted necesita entender de que esta crisis es necesaria para que usted como hijo se levante, para que la iglesia de Cristo se levante, para que los hijos de Dios se levanten y para que podamos transformar vidas para Él en medio de la crisis. Mira, a mí me asombra de ver cómo en el tiempo antiguo, y siempre lo he compartido, en tiempos de la salida de Egipto, de Israel, en una de las plagas, ustedes saben que fue la muerte de los primogénitos, y Dios usó la sangre de un animal, de un cordero, para ungirle el dintel de las puertas, y la muerte no pasó por ahí. Entonces, si eso fue en la antigüedad, la sangre del Cordero Inmaculado que es Cristo está con nosotros, hermano. Y en esa sangre, hermano, nosotros creemos, en Cristo creemos, Él tiene poder, tiene nombre sobre todo nombre. La muerte no tiene por qué preocuparnos. La enfermedad no tiene por qué preocuparnos. Las situaciones de este mundo, las crisis de este mundo, la economía y demás, no tienen por qué preocuparnos. Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Dios tiene el control de todo. Dígale que tiene al lado, Dios te ama. Y Dios tiene el control de todo, dígale. Mira, la Biblia dice, hermano, que nosotros no somos quienes, ni primero ni para afanarnos. Dice, no te afanes por nada, en nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones en acción de gracias delante del Señor. Entonces, nosotros tenemos que simplemente orar y ser agradecidos en todo tiempo, hermano, agradecidos siempre. Ahora, y también nos dice la palabra, ¿por qué te preocupas de qué vas a comer, qué vas a vestir? Si el Señor da a los pajaritos el alimento y ni siquiera trabajan la tierra, ni siquiera cosechan, y viste las flores que ni Salomón se pudo vestir como ella. Entonces, si Él lo hizo y si Él lo prometió, nosotros no somos quienes para estarnos preocupando por cosas de este mundo, hermano. Preocúpese por Cristo. Preocúpese por ser el ejemplo vivo que Cristo demanda de usted. Preocúpese porque su entorno se transforme con la palabra. Preocúpese por eso, ¿sí? Y Dios va a permitir que su presencia siempre lo acompañe, que la paz de Dios siempre lo acompañe, que su riqueza en gloria siempre lo acompañe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, entonces en esa realidad nosotros trabajamos. No trabajamos siendo amigos del mundo. Es más, la Biblia dice, y mosca, cuidado con esto, hermano. La Biblia dice, el que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, cuando somos, y es más, pregúnteme, pastor, ¿cómo somos amigos del mundo? Mira, somos amigos del mundo estando pendientes de poder vivir y sufrir lo que el mundo vive y sufre. Somos amigos del mundo cuando simpatizamos con los problemas del mundo. Somos amigos del mundo cuando simpatizamos cómo el mundo trabaja, cómo el mundo se mueve, cómo el mundo funciona, y yo me encarrilo a trabajar igual, ¿sí? Somos amigos del mundo cuando decidimos actuar pecaminosamente, así como el mundo trabaja y actúa. Entonces, tengan cuidado, iglesia, tengan mucho cuidado, porque si el mundo está padeciendo por situaciones de este mundo, nosotros no pertenecemos a este mundo. Y déjame decirte una cosa, si nosotros nos fuéramos ahorita al reino de los cielos, ¿usted cree que arriba va a haber COVID? ¿Usted cree que arriba va a haber enfermedades? ¿Usted cree que arriba va a haber situaciones que los separen de Dios? No, hermano, vamos a estar en la plenitud del gozo de Dios. Y usted es embajador del reino. Usted donde usted está, establece el reino de los cielos en todo su entorno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, usted es representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces enfóquese allá arriba, enfoque su mirada en el cielo, enfoque su mirada en amar a Dios por sobre todas las cosas. No por religión, hermano, ni para que sus hermanos lo vean que va para la iglesia, se congrega, se conecta. No, hermano, viva una fe de verdad, una fe real, ¿sí? Y la fe real es práctica, fe sin obra, mira, es muerta.
Nosotros no podemos, usted y yo podemos estar aquí cátedras de Biblia y horas y vigilia, ayuno y lo que sea. Pero si usted no pone en práctica lo que usted aprende aquí en la palabra de Dios, usted lamentablemente está invalidando y matando su fe. Y la pasantía de esta situación, la pasantía de este asunto dado por Cristo es que usted ame a su hermano, ame a su prójimo como usted mismo. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, de su vida si es necesario para la edificación del cuerpo. De su vida si es necesario para la edificación de la vida de la gente. Eso es lo que usted tiene que anhelar. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando tú haces lo de Dios, cuando tú te levantas a hacer lo de Dios, cuando tú te levantas a hacer la voluntad del que te envió, hermano, qué tremendo. La añadidura te persigue y te alcanza, hermano. Hermano, es algo hermoso, pero solamente nosotros tenemos que poner nuestra mirada, no en la añadidura, ¿sí? No en el yoísmo, en lo que yo quiero, mis intereses y demás, no. Los negocios de mi Padre, de nuestro Padre, tenemos que estar así como Cristo lo estuvo y lo está, y lo seguirá estando, ¿sí? Y los negocios de nuestro Padre es extender su reino, que la gente sea salva, que nosotros podamos conectar y tener empatía con la gente. Ahora, esto no se trata de tener dogmas religiosos que nos separen de las personas, sino que podamos tener la estrategia del cielo bíblica, ¿sí? De poder tener el amor y los frutos de Dios para ganar a la gente para Cristo Jesús. Ahora, fíjate una cosa, Dios necesita, hermano, que ninguna persona se pierda. Si usted quiere, que tú me estés viendo en internet, lo que estamos aquí, queremos que Cristo regrese en su gloria, queremos que Cristo nos arrebate y nos casemos con Él, como la iglesia que se va a casar con el Señor, con Cristo, y tengamos allí una vida plena con Él, y se cumple todo lo que está escrito en la palabra. Entonces necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos transformar las vidas por medio de la palabra, necesitamos salir de nuestra comodidad, hermano. Necesitas entender, tú que me estás escuchando, que tu crisis no es suficientemente más grande que Cristo Jesús. Tu crisis no es más que Dios. Tu crisis tiene tiempo de caducidad, muere cuando Cristo ordena que se muera. Gloria a Dios. Hermanos, la crisis no es eterna, ¿sí? Pero sí es eterno el Señor. Y es lo que nos demanda, hermanos, es que podamos solventar y ser amigos fieles de Dios en medio de la crisis de nuestros hermanos. No nos dice, anda a lamentarte en tu crisis. No, Él te dice, ve y entrégame tu carga y toma la mía que es más ligera y sígueme. O sea, en el Evangelio, hermano, Él nos descarga, nos alivia, nos quita la crisis porque Él es nuestro amigo fiel y vino para eso. Ahora, nosotros tenemos que ser amigos fieles, ¿sí? Nosotros tenemos que levantarnos a marcar una diferencia. El mundo está cada día más apático. Es más, yo te voy a decir una cosa, que me está viendo en internet o estamos acá, ¿sí? Ahorita el mundo cada día más se está perdiendo. Ahorita el mundo cada vez hay más homosexuales, hay más gays, lesbianas, hay más prostitutas, eso siempre ha habido, pero cada día hay más, ¿sí? Hay más desenfreno, hay más cosas fuera de orden, hay más cosas que las leyes están justificando, que no tienen una justificación bíblica. Pero aún así, hermano, ¿sí? Aunque el mundo se vaya y se quiera salir de control y perderse, ¿usted sabe algo? Dios le demanda de usted que usted no se levante a ser como un hijo del trueno, ¿sí? De que vea el pecado y mande fuego del cielo a consumir la gente. No, hermano, ¿sí? Dios demanda de usted que usted tenga la actitud de Cristo y busque restaurar el alma de la persona y entender, hermano, que más atrás de la persona hay espíritus y potestades que lo mantienen ciego y sordo para no tener una identidad clara con Dios, ¿sí? Entonces nosotros no podemos ser indiferentes con las personas, hermano. Si vemos que en nuestro entorno hay gente corrompida, mejor dicho, por trastornos espirituales que el Satanás está haciendo para mantenerlos atados, entonces nosotros tenemos que amar a la persona, ¿sí? Reprender al diablo en el nombre de Cristo Jesús, cimentarnos en Cristo, ¿sí? Y marcar una diferencia en la vida de la persona con el amor de Dios, ¿sí? Hay muchas personas que simplemente por amar, hermano, por usted amar a ese prójimo que usted tiene allí, esa misma persona va a querer ser como usted, ¿sí? Esa misma persona va a anhelar, oye, ¿qué tiene él que no tengo yo? ¿Qué tiene ella que no tengo yo? ¿Por qué está tan bien y yo no? ¿Sí? ¿Por qué yo me siento tan miserable y él no? Si hasta menos cosas que yo tiene, ¿sí? Pero tenemos el Todopoderoso con nosotros, tenemos a Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tenemos a Jehová de los ejércitos, hermano, con nosotros, no tenemos que preocuparnos por más nada, pero sí tenemos que ocuparnos en algo. Así que dígale que tiene al lado, ocúpate en ganar almas para Jesús.
Gloria sea al Señor, hermano. Esa es la encomienda. Ese es el mandamiento que Dios nos está dando en Juan 15. ¿Sí? Ahora, fíjate una cosa. Así como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego de Dios. Hermano, nosotros tenemos esa responsabilidad. Usted que me está escuchando en línea o acá conmigo, hermano, no puede pretender ser ni un cristiano a la secreta, ni ser un cristiano mientras el pastor me ve, ni ser un cristiano mientras el hermano me está escuchando, me está viendo. Usted tiene que ser un hijo de Dios a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Usted tiene una nube de testigos al entorno que usted ni siquiera ve, que son espirituales y físicos también, ¿sí? Que siempre están ahí atentos a qué hacemos nosotros y qué dejamos de hacer, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que estar claros, hermano, que tenemos que ser buen testimonio y avivar el fuego de Dios. Amerita una responsabilidad. Amerita que usted, hermano, escudriñe la Biblia. Si usted no lee la Biblia, tiene que leerla a diario. Usted tiene que orar a diario. Usted tiene que vigilar constantemente, ayunar constantemente. Usted tiene que congregarse. Mira, ¿sabes qué es triste, hermano? Que hoy día, en medio de pandemia, cuando más se necesita escuchar la palabra de Dios, la gente le esté creyendo a las noticias, le esté creyendo a las redes sociales, le esté creyendo a cualquier otra cosa de este mundo, que no se puede, cuando Cristo dice y establece que en Él todo lo podemos, que nos fortalece. Hermanos, si Él dijo que en Él todo lo podemos, entonces colocando sus intereses primero y congregándonos siempre, y no como algunos tienen por costumbre no congregarse, entonces ahí es donde se aviva el fuego y ahí es donde podemos ver la gloria de Dios manifiesta, hermano, ¿sí? Y entonces podemos ver, hermano, que por estar fortalecidos en el Espíritu, entonces allí Dios marca una diferencia en nuestra vida. No somos movidos por allí por el viento, hermano. No nos afectamos por cosas de este mundo, sino establecemos en este mundo los principios de Dios. Gloria a Dios. Hermano, ahí es donde tenemos que nosotros permanentemente estar. ¿Sí? Y si usted pertenece a esta iglesia, Centro Cristiano Obra de Gracia, usted tiene que ponerse a la orden del Señor. ¿Sí? Usted tiene que discipularse. Si no se ha bautizado, usted tiene que bautizarse. Si usted todavía no es Felipe, usted tiene que estudiar para ser Felipe. ¿Sí? Si usted está en esta congregación, usted tiene que dar fruto para el Señor. ¿Sí? Y usted se tiene que encargar, hermano, de que no es por lo que usted quiera, no es por lo que el hermano quiera, no es por lo que el pastor quiera o diga, es porque Dios lo ha establecido en el cielo y le ha dado el diseño a usted para que usted ejerza y haga ese mandato. Si usted quiere escuchar, ¿sí?, constantemente la voz de Dios en su corazón, que pueda dimensionarlo, que pueda recordarle toda la verdad, que pueda darle a usted cada día más nuevas profundidades de la palabra, nuevas revelaciones bíblicas y una nueva relación estrecha con usted por medio de esa intimidad, entonces genere esa intimidad con Dios. Levántese a orar, levántese de madrugada, ¿sí? Nosotros, gloria al Señor, hemos cada día más convocado a hacer matutinos y ayunos con los pastores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que si usted no está en matutino con el pastor, llámeme por teléfono o WhatsAppeme para ponernos de acuerdo. Tenemos que estar activos, hermanos, de madrugada orándole al Señor. Sí, tenemos que hacer ese hábito, hermano. Entonces, hermanos, tenemos que tomar en cuenta una cosa. Cristo Jesús fue el primero en consolarnos. Cristo Jesús, camino por llamarlo al matadero, pues camino a ser clavado en la cruz para morirse, Él tenía en su corazón la actitud de que lo estaba haciendo todo de nuevo, que lo estaba haciendo por amor a nosotros, que lo estaba haciendo por amor al Padre, que lo estaba haciendo para que nosotros tuviéramos una salvación eterna, que estaba valiendo la pena para Él. Y si para Él valió la pena, entonces nosotros tenemos que levantarnos a hacer que eso valga la pena también. ¿Sí? Nosotros tenemos que levantarnos para edificar la vida espiritual de la gente que está en nuestro entorno. Pero déjame decirte algo, no seas indiferente. ¿Sí? No podemos ser indiferentes. Si hay alguien, hermano, que abnegadamente está en tu entorno, que no es cristiano, usted me dirá, pero pastor, es que en medio de mi entorno todos son católicos. Gloria al Señor, hermano. Vaya y predíquele la palabra para que se conviertan. No, pastor, pero es que alrededor mío es que todos son brujos. Gloria al Señor, hermano. La gracia y el poder de Dios está con usted. No le tenga temor a esos demonios que están vencidos. Vaya y predique la palabra para que se conviertan. O sea, y así sucesivamente. No, pastor, es que alrededor mío, oye, vivo cerca y en las esquinas hay prostitutas. Gloria al Señor, hermano, levántese. Sí, parece de madrugada y predíquele la palabra, si te digan loco. Sí, porque, gloria a Dios, porque la gente necesita escuchar del evangelio.
O sea, y necesita entender de que todo lo que está intentando buscar, escúchame con atención, todo lo que los brujos, las prostitutas, todo lo que la gente en el mundo y lo que hacen en el mundo están intentando hacer por su falsa doctrina, por su hábito, por su cultura, por su religión, es para llenar un vacío emocional, es para llenar un vacío espiritual que tienen, que nunca lo van a poder llenar sino con Dios. Y usted necesita levantarse como hijo o hija de Dios para ir a llenar ese vacío con la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, si Cristo Jesús vino a sacrificarse y vino a consolarnos por medio de su Espíritu Santo, habiendo hecho su sacrificio, entonces mira lo que dice Isaías. Isaías capítulo 40, del 1 al 2. Dice, consolados. Y después dice, consolados. Dice 2 veces, consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. En otras palabras, hermanos, ahí en Isaías Dios nos está diciendo, primero, ese consolado tiene 2 fases. La primera es que nos consolemos nosotros con Dios por medio de su escritura. Y la segunda es que nosotros nos levantemos como hijos de Dios para consolar a otros con la palabra. ¿Sí? Entonces tenemos que consolarnos con Él y ayudar a los demás a consolarse con Él. ¿Sí? Entonces consolémonos, hermanos, con el Señor, consolémonos. Y dice, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y dice, hablad al corazón de Jerusalén. ¿Qué dice? ¿Hablad a quién? Al corazón de Jerusalén. Entonces, si usted, hermano, está en Perú, ¿sí? Si usted está en Venezuela, si usted está en la China, en Estados Unidos, en Europa, donde quiera que usted esté, que me esté escuchando, ¿sí? Allí, ese es su Jerusalén, esa es su localidad. Y usted tiene que levantarse a ser el consolador, es decir, a llevar el consuelo por medio de la palabra a aquel que está necesitado con la ayuda de Dios. Y por medio del Espíritu Santo, que es el consolador que Dios nos ha dejado. ¿Sí? Entonces usted se tiene que levantar y hablar al corazón de su ciudad. ¿Sí? Yo estoy ahorita en San Juan de Miraflores. Tenemos que levantarnos a que San Juan completa sea consolado con la palabra. Tenemos que levantarnos a que Lima completa sea consolada con la palabra, que el Perú completo sea consolado con la palabra. Y en la localidad que tú estés, mi hermano que me estás escuchando, tienes que levantarte para ejercer ese llamado. Habla la palabra, hermano, háblala, porque muchas personas pueden ser ganadas por medio de la palabra a través de ti. Gloria al Señor. Entonces, hermano, habla el corazón de Jerusalén, dice el Señor, y dice, decirle a voces que ya su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado, gloria al Señor, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, gloria al Señor, hermano. En otras palabras, nos está diciendo Dios, levántate a predicar, hermano, levántate a hablar de la palabra, levántate a consolar y a decirle públicamente a las personas que tengan en tu entorno, a esa sociedad que tengas cerca, decirle que hay una esperanza, decirle que Cristo ya se sacrificó, decirle que Cristo ya redimió sus pecados con su sacrificio, decirle que tiene otra oportunidad, gloria al Señor. Decirle, hermano, que cualquier crisis de este mundo tiene una fecha de caducidad, bendito sea el Señor. Entonces, hermano, si eso es así, hermano, usted tiene que dejarse usar, déjate usar por el Señor. Déjate usar por el evangelio, ¿sí? Anímate a marcar una diferencia en tu generación, porque ese es el mandamiento del Señor. Y dice otra vez, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Levántate en fe a dar tu vida por tus amigos. Levántate en fe a dar tu vida por tu entorno. Levántate en fe a entender de que ese fue el ejemplo que nos dio Jesús y a entender de que ese es el mandamiento, que nos amemos los unos a los otros. Es más, la misma Biblia dice que si nosotros amamos a los demás como a nosotros mismos, habremos cumplido con toda la ley de Dios. Entonces, la Biblia se resume toda en el amor hacia los demás. No seas indiferente, levántate. En estos tiempos de crisis tú puedes ser la luz y sal que el mundo está necesitando en el nombre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermano, tú que me estás viendo por internet, que Dios te guarde y te bendiga. Comparte este mensaje para que la palabra de Dios pueda bendecir a otras personas y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones. Si este video edificó tu vida, te invitamos a que continúes disfrutando de una palabra que fortalecerá tu fe. Suscríbete y haz clic en la campana de notificaciones para recibir información de cada video nuevo. Cada día serás el primero en recibir un nuevo mensaje. Bendiciones.